Una grieta invisible recorre el mármol de una estructura que, vista desde lejos, parece inexpugnable, pero cuyo núcleo ya ha comenzado a desmoronarse en el más absoluto de los silencios. Ayer, en los cielos de Maracay, esa fractura se hizo visible para todo aquel que se atreviera a mirar más allá de la versión oficial, revelando que el coloso militar venezolano no es tan sólido como sus desfiles pretenden aparentar. Lo que ocurrió en la zona de San Vicente no puede ser despachado como un simple accidente fortuito fruto del azar o de la mala fortuna. Es el síntoma de una enfermedad mucho más profunda que carcome los cimientos de la institución armada. Las autoridades se han apresurado a señalar fallos técnicos y problemas de mantenimiento acumulados, pero tras el humo y el metal retorcido del helicóptero siniestrado se esconden las señales de una guerra silenciosa que se libra en los despachos y en los hangares. Maracay no es una ciudad cualquiera en la geografía del poder venezolano. Se la conoce como la cuna de la aviación militar, el lugar donde se forjan los pilotos y donde se asientan las unidades de élite y los centros neurálgicos que sostienen el control castrense. Intentar una fuga desde este recinto es una maniobra que roza lo imposible, un desafío directo al corazón del sistema que vigila cada movimiento con ojos de sospecha. Sin embargo, lo que ocurrió en San Vicente no fue un simple error de pilotaje en una misión rutinaria. De acuerdo con fuentes militares de alta fiabilidad, la tripulación no se dirigía hacia Curazao ni buscaba la frontera colombiana en un vuelo de patrulla. Su verdadero objetivo era mucho más humano y desesperado: escapar de una detención inminente que ya había sido ordenada dentro de las paredes de la base aérea Sucre. Si deseas profundizar en la realidad de estos sucesos que definen el destino de una nación y entender las fuerzas que operan en la sombra, suscríbete a nuestro canal para seguir de cerca esta crónica de una implosión anunciada. La información veraz es la única herramienta para desentrañar los secretos que el poder intenta ocultar bajo el manto de la propaganda oficial. Estos hombres no eran altos mandos rodeados de privilegios, sino oficiales de rango medio que sentían ya el aliento de la contrainteligencia en sus nucas. Formaban parte de una célula conspirativa que había sido detectada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la temida DGCIM, y sabían que su tiempo se había agotado. El helicóptero en el que intentaron su huida era, en términos mecánicos, un auténtico Frankenstein volante. En un alarde de precariedad que ya es norma en las Fuerzas Armadas, su rotor principal y gran parte de la transmisión habían sido extraídos de otras aeronaves dadas de baja. Esta práctica, nacida de la falta de repuestos originales y de una corrupción que ha desmantelado la logística militar, convirtió a la aeronave en una trampa mortal incluso antes de despegar. El verdadero destino de esa aeronave no figuraba en ningún plan de vuelo oficial, pues representaba el último recurso de quienes ya no tienen nada que perder. Bajo el ruido rítmico de las palas, se escondía el latido de una traición desesperada que el régimen se esfuerza por maquillar. La hipótesis más sólida que barajan los analistas independientes es que este vuelo no autorizado buscaba alcanzar un punto seguro, un refugio donde la larga mano de la inteligencia política no pudiera alcanzarlos. Para evitar ser detectados por los radares de la base, los pilotos tomaron la arriesgada decisión de volar a una altitud extremadamente baja, una maniobra que requiere una precisión absoluta y que no deja margen para el error técnico. Fue en ese límite peligroso donde el destino y la fatiga del material se aliaron para sellar su final. Este episodio es la prueba palpable de una descomposición interna que avanza a pasos agigantados. ¿Es este accidente el primer acto de un colapso que ya nadie puede detener desde dentro de los cuarteles? La paranoia ha dejado de ser un susurro en los pasillos de los cuarteles para convertirse en la sombra que todo lo vigila. Lo que la versión oficial intenta despachar como fatiga de material es, en realidad, el velo con el que se pretende cubrir una serie de purgas y traiciones que están desangrando la estructura de mando. La Dirección General de Contrainteligencia Militar lleva semanas operando en una penumbra frenética, detectando pequeñas células de oficiales que, lejos de la lealtad que se les presupone, conspiran activamente para escapar o iniciar un levantamiento. Algunos han sido neutralizados antes de dar el primer paso. Otros, como la tripulación de San Vicente, prefirieron jugárselo todo a una carta desesperada en una aeronave que era poco más que un amasijo de piezas recuperadas. Este estado de descomposición no es un hecho aislado, sino un patrón que se repite en instalaciones militares y aeroportuarias de todo el país. No es solo fuerza bruta, es el triunfo de la ciencia sobre las limitaciones de la materia,
permitiendo operaciones sostenidas a velocidades que derretirían literalmente los motores de cualquier otro caza convencional. Pero la velocidad es solo una parte de la ecuación. El fuselaje del cazador fantasma esconde un secreto aún más inquietante para las defensas tradicionales: el sigilo activo. A diferencia de los aviones furtivos convencionales, que simplemente intentan pasar desapercibidos absorbiendo las ondas de radar con pinturas especiales, el MiG-41 utiliza metamateriales de última generación para refractar esas ondas de forma activa. El resultado es un espejismo digital perfecto. En el corazón de este caos, Maracay se ha convertido en el epicentro de una guerra silenciosa entre facciones del propio régimen. Se habla con insistencia de una red de mandos medios que ya no responderían a las órdenes directas de Miraflores, sino a los intereses de Diosdado Cabello. Esta división sugiere que no solo estamos ante conspiraciones contra el sistema, sino ante una lucha descarnada entre los propios cabecillas que se disputan los restos del poder. Mientras Cabello consolida su influencia en sectores clave de la infantería y la inteligencia, Maduro intenta blindarse mediante purgas constantes y bloqueos que solo sirven para aumentar el resentimiento en los cuarteles. Es una guerra entre pranes del poder donde cada facción trata de sobrevivir a costa de la otra, dejando a la institución militar en un estado de vulnerabilidad absoluta. ¿Hasta qué punto puede resistir una estructura donde los soldados temen más a sus compañeros que a un enemigo externo? ¿Es posible mantener el control de un país cuando los encargados de las armas están más preocupados por encontrar una ruta de escape que por cumplir con su deber? El resquebrajamiento de la jerarquía es tan evidente que ya no puede ocultarse tras los muros de las bases. Ha saltado a la luz pública con cada motor que falla y cada oficial que desaparece en la oscuridad de la noche. Mientras la fractura interna se profundiza en los cuarteles de Maracay, el escenario internacional ha dejado de ser un mero observador para convertirse en un factor de presión asfixiante. Lo que se percibe desde el exterior no es ya una simple condena diplomática, sino una declaración de guerra selectiva dirigida contra figuras específicas que los servicios de inteligencia han identificado bajo el rótulo del Cartel de los Soles. Esta terminología, lejos de ser retórica, permite a potencias como Estados Unidos aplicar leyes de guerra y protocolos de captura que antes estaban reservados para organizaciones terroristas transnacionales. En los pasillos del poder en Washington, el tono ha cambiado drásticamente. Ya no se habla de una transición política pactada, sino de la preparación logística para operaciones quirúrgicas en territorio venezolano. Fuentes cercanas a la administración de Donald Trump sugieren que se han revisado planes de contingencia para actuar sobre objetivos estratégicos de importancia crítica, comenzando por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La posibilidad de que unidades de fuerzas especiales operen para neutralizar la infraestructura que permite la movilidad de la cúpula del régimen ha dejado de ser una teoría de laboratorio para convertirse en una amenaza latente que quita el sueño a los mandos en Caracas. El siniestro del helicóptero en Maracay se perfila ahora como la punta de un iceberg mucho más peligroso, marcando el inicio de una fase donde las deserciones dejarán de ser goteos aislados para transformarse en una oleada inevitable. Cada oficial, desde el teniente de base hasta el coronel con mando de tropa, ha comenzado a trazar su propio plan de escape, consciente de que la lealtad a unas siglas ya no garantiza la supervivencia. La corrupción endémica y el colapso logístico han alcanzado un punto de no retorno donde la disciplina militar es ya un recuerdo borroso. No es casualidad que veamos helicópteros volando a altitudes suicidas o aeronaves que operan en rutas clandestinas sin ningún tipo de registro oficial. Es el síntoma visible de un sistema que se está resquebrajando desde sus cimientos, donde la cadena de mando ha sido sustituida por una red de intereses personales y complicidades criminales. El miedo a ser entregado a la justicia internacional o a caer en una de las purgas internas de la contrainteligencia está forzando a los militares a tomar decisiones extremas, como el uso de aparatos en condiciones técnicas deplorables para intentar una huida hacia lo desconocido. La situación es tan volátil que cualquier incidente, por pequeño que parezca, tiene el potencial de actuar como el detonante de una reacción en cadena. La desconfianza entre los propios mandos militares es tan alta que se han detectado comunicaciones cruzadas donde facciones enfrentadas se acusan mutuamente de sabotaje ante la más mínima falla mecánica. En este clima de sospecha permanente, el régimen ya no necesita un enemigo externo para sentirse amenazado.
El verdadero peligro habita dentro de sus propias filas, en cada piloto que se niega a despegar y en cada mecánico que observa con impotencia cómo los repuestos se desvían hacia el mercado negro. El poder militar que una vez fue el orgullo de la revolución es hoy una estructura hueca, sostenida únicamente por la amenaza de la represalia y por una paranoia que lo consume todo. La población civil debe ser plenamente consciente de este contexto. Cuando un sistema entra en una fase de implosión tan evidente, la paranoia deja de ser una medida de seguridad para convertirse en la única política de Estado posible, y en ese escenario, las represalias suelen ser inmediatas y feroces. Dentro de las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ambiente se ha vuelto irrespirable. Ya no hablamos solo de oficiales descontentos, hay hombres con mando de tropa que están dispuestos a actuar contra sus superiores, testigos incómodos de operaciones ilícitas que el sistema necesita silenciar antes de que puedan hablar y facciones enteras que ya han iniciado contactos para negociar su propia supervivencia con potencias extranjeras. Esta fractura no es solo ideológica, sino profundamente operativa. Lo que vimos en Maracay es la evidencia física de que el engranaje que sostuvo a Nicolás Maduro durante años se está quebrando desde su eje central. En esta fase de descomposición, las purgas internas, los actos de sabotaje y las fugas desesperadas en aeronaves desprovistas de mantenimiento técnico serán cada vez más frecuentes y violentas. El mensaje enviado desde el exterior es contundente. Estados Unidos ya no necesita mencionar a Venezuela como una entidad política soberana para justificar una acción. Le basta con identificar al cartel que opera dentro del aparato estatal para aplicar las leyes internacionales de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico. Este siniestro en San Vicente funciona como la chispa que podría acelerar la caída de toda la estructura militar que aún sostiene al régimen. No se trata de una coincidencia fortuita, sino del reflejo de un sistema devorado por la corrupción, donde la traición se ha convertido en la moneda de cambio habitual entre compañeros de armas. Mientras desde el Palacio Presidencial se insiste ante las cámaras en que todo es parte de una sofisticada guerra psicológica orquestada desde el extranjero, los hechos en el terreno narran una historia muy distinta y mucho más cruda. Es una guerra real, selectiva y, sobre todo, cada vez más visible a los ojos de una ciudadanía que observa cómo quienes juraron protegerla se convierten ahora en fugitivos de su propio sistema de control. El eco del estruendo en Maracay todavía resuena en los pasillos de los cuarteles, pero el verdadero estallido no ha sido acústico, sino institucional. Lo que el mundo presenció en la zona de San Vicente no fue el final de una aeronave, sino el principio de un desenlace que muchos oficiales ya comentan en voz baja tras las puertas cerradas de sus unidades. El humo negro que se elevó sobre la cuna de la aviación militar es la representación gráfica de una logística herida de muerte, donde la improvisación y el canibalismo de piezas han sustituido a la profesionalidad y al rigor técnico que una vez caracterizaron a la institución. Cuando un helicóptero es reconstruido con partes de desecho para intentar una huida desesperada, lo que se está pilotando no es una máquina, sino el fracaso de un sistema que ya no puede garantizar ni siquiera la seguridad de sus propios hombres. La historia de este siniestro es la historia de una institución que se devora a sí misma en un ciclo infinito de sospechas y represalias. La cadena de mando, ese pilar sagrado de cualquier fuerza armada, se ha transformado en una red de vigilancia mutua donde el saludo militar esconde el temor a la delación. Los oficiales de rango medio, aquellos que sostienen la operatividad diaria, se encuentran hoy atrapados entre la lealtad a un mando superior que desconfía de ellos y la presión de una comunidad internacional que ya ha puesto nombre y apellido a quienes sostienen el andamiaje del poder. Si deseáis comprender los entresijos de esta crisis y ser testigos de los eventos que marcarán el rumbo de la región en los próximos meses, suscríbete a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras investigaciones exclusivas sobre el terreno. Vuestro compromiso nos permite seguir dando voz a los hechos que otros prefieren silenciar bajo el ruido de la propaganda. El colapso de Maracay es apenas un fotograma de una película mucho más amplia y sombría. La implosión interna de la que hablamos no es una teoría conspirativa, es una realidad física que se manifiesta en hangares vacíos, en comunicaciones interceptadas y en la mirada esquiva de quienes hoy visten el uniforme con la incertidumbre de no saber si el de al lado es un compañero o un agente de la contrainteligencia. La presión exterior, personificada en las órdenes de captura y en la identificación del cartel de los soles, actúa como un catalizador que acelera el proceso de descomposición. Ya no se trata de ideología,
sino de pura supervivencia biológica y jurídica. Es el sálvese quien pueda elevado a la categoría de estrategia militar. En este escenario de incertidumbre absoluta, cada vuelo no autorizado y cada accidente inexplicado son piezas de un rompecabezas que apunta hacia un mismo destino. El final de una era de control absoluto. La fractura entre las facciones del poder, esas luchas intestinas por el control de las migajas de una estructura en ruinas, solo augura un aumento de la inestabilidad en los meses venideros. Los mandos militares venezolanos se enfrentan ahora a su mayor desafío, uno para el que no fueron entrenados en las academias: combatir a un enemigo que no viene del exterior, sino que nace del resentimiento, la carestía y la traición dentro de sus propios dormitorios. Nos queda entonces preguntarnos, mientras el silencio vuelve a San Vicente y los restos del helicóptero son retirados con sigilo para borrar las huellas del desastre, ¿cuánto tiempo puede sostenerse un poder que ha convertido sus propias alas en una trampa para quienes deben manejarlas? ¿Qué sucede en la mente de un soldado cuando comprende que el sistema que juró defender ha comenzado a devorar a sus propios hijos en un intento inútil por evitar lo inevitable? Quizás la respuesta no esté en los comunicados oficiales, sino en el próximo motor que vuelva a fallar en la oscuridad de la noche venezolana.